Abrimos nuestras Biblias allí en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 18. Una palabra muy conocida para cada uno de nosotros, porque lo hemos oído una y otra vez, pero en esta noche al Señor le ha placido de esta manera, y es por eso que vamos a abrir la palabra en este capítulo de la Escritura. Mateo, capítulo 21, versículo 18. ¿Lo encontró? Y si lo encontró, comparta con el que tiene Biblia. Gracias a nuestros hermanos, me encanta que cada uno traiga Biblia. Y yo voy a decir algo que de repente va a sonar un poco antiguo, pero tómelo como se lo estoy diciendo con el Espíritu de Dios que en esta tarde me ha permitido estar aquí ahora. En la casa de papá, no usemos más el celular para ir a la Biblia, porque un día, ¿sabe qué? Permiso, présteme, por favor. Un día, esto será quitado del medio de nosotros. Amén. ¿Y a dónde recurriremos? Usted dice, al celular, pero el celular va a estar de tal manera, a ver cómo es la palabra, contaminado, que usted va a tocar una tecla y va a decir, allá hay uno que todavía es un rezagado. No se olvide que estas páginas de la Escritura están inspiradas por Dios y escritas por hombres que prácticamente con sangre escribieron esta palabra. Consejo del Eterno que en este preciso instante pone en mi corazón y que no es el mensaje de la palabra de Dios, pero que le diga a usted, guarde la tecnología para otro momento, para estudiar, ok, para escuchar música, ok, para un montón de cosas bien, pero en la casa de papá, en la hora y media, 2 horas de casa de papá, en palabra de Dios, usemos la Biblia. Amén. 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 Entonces encontramos Mateo capítulo 21, versículo 18, y dice la palabra de Dios de esta manera. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca fruto de ti. ¿Cómo dice? Nunca jamás nazca de ti frutos. Y luego se secó. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? No debemos de desconocer que esta palabra, en el momento que fue soltada por el maestro, él venía de una, se puede decir campaña, porque en realidad él venía de haber entrado por la ciudad, había venido de hacer muchos milagros. ¿Quién no conoce todos los milagros que el Señor había hecho? Pero dice que a él se lo recibió de una forma tremenda y maravillosa, pero un tiempo después, días después, dice que él volvía hacia la ciudad. Y dice la palabra que él tuvo hambre y fue a buscar lo que leímos recién, fruto en esta higuera, y no lo halló. Pero, ¿qué es lo que de repente en mi corazón se venía este pensamiento? Porque muchas veces me pregunté por qué precisamente el Señor Jesucristo usó este ejemplo para decir algo. Tengan cuidado. Soltó una palabra profética que en su momento no lo entendieron. Antes se maravillaron. Soltó una palabra profética cuando habló la higuera, pero nadie lo entendió, sino que sus discípulos se maravillaron y dijeron, ¿cómo tan rápido esta higuera se secó? No prestaron atención, que era lo que el Señor les estaba hablando. Y allí en el libro de Lucas capítulo 13, versículo 6, encontré esta parábola que tiene todo que ver con esta lectura que hemos leído recién. Y dijo también esta parábola
y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque dice así: ¿para qué inutilizar también la tierra? Entonces respondiendo dijo, ¿qué dijo el viñador? Señor, déjala todavía este año, hasta que yo vaya, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Y qué más iba a hacer? Y si tiene fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Cuando yo leía este capítulo de Mateo y en este libro de Lucas, estaba entendiendo esta palabra, que el Señor estaba dando advertencia al pueblo de Israel. Luego, después que advirtió al pueblo de Israel, sucedieron muchas cosas. ¿Quién no conoce todo lo que ha acontecido en la nación de Israel? Dice que fueron echados fuera de la tierra, fueron llevados por diferentes naciones, vagaron por el mundo entero, sin paz, perseguidos, sin moneda, sin nacionalidad, sin altar, sin sacerdocio, sin nada, sin lugar santo, sin lugar santísimo, donde ellos estaban acostumbrados a estar en el templo. ¿Por qué? Porque el maestro, estando, soltó una palabra muy tremenda que en su momento ellos no lo entendieron, más se cumplió después. Cuando yo leía esta palabra acerca del dueño de la viña, estaba hablando directamente de Dios, el dueño de la viña. ¿Cuántos creen que Dios es el dueño de esta viña? Amén. Pero dice que el dueño de esta viña estaba cansado. Hacía 3 años, dice la parábola, que venía y no encontraba nada. Estaba hablando de tiempo. ¿Cuánto tiempo hacía que venía Dios hablando a Israel? De hecho, que Dios había escogido a Israel desde la presencia, desde el principio. Dios había escogido a Israel y lo apartó. Habló primero con Taré y no pasó nada. Habló con Abraham. Abraham sí atendió al llamado de Dios. Y después de toda su generación, aún cuando después se convirtiera, cuando a Jacob se le cambió el nombre por Israel. La nación se hizo inmensa. La bendición se hizo inmensa también. Pero inmenso también fue su desapego para con Dios. Tuvo que Dios enviarlo para protegerlos a Egipto. Y hay un pasaje muy precioso de la Escritura que dice: de Egipto los he traído una viña desde Egipto y los he plantado en tierra fértil. Estaba hablando nada más y nada menos que de Israel. Pero si había tanta bendición sobre el pueblo de Israel, ¿cómo es que el maestro en este Mateo capítulo 21, versículo 6 le dice acerca de la higuera? Y que los discípulos se maravillaron cuando vieron que se secó tan así. Un milagro sobrenatural. Porque es que si la higuera, ¿sabe usted que la higuera es un árbol que sus hojas sirven para medicina? Usted machaque hojas de higuera y póngalo donde tiene forúnculos o cosas así y comienza a secarse o aparece para poder sanarla. Ponga a hervir hojas de higo. ¿Qué pasa? Baja el azúcar en sangre. Coma higo y va a ver qué pasa. Es rico en vitaminas A, B y C. Es rico en azúcar. Tiene tantas propiedades en la higuera. Pero también junto con eso Dios dijo que la higuera era su pueblo Israel. Dios lo estaba plantando y Dios lo estaba viendo como algo de bendición. De hecho, la higuera es simbolismo de bendición para Israel. ¿Lo sabía usted? Amén, amén. Israel, visto como la higuera, es un simbolismo de bendición. Y yo pensaba en mi cabeza, decía, pero fue tanto los beneficios que Dios le dio. ¿Por qué entonces no quisieron oír?
Allí en el libro de Éxodo, cuando Dios llama a Moisés y le invita a que suba y le dice, le da palabras para Israel, le dice que le diga que suban al monte, porque allí les hablaría, le dio preceptos, le dio tantas cosas para poderlo enmarcar, para poderlo poner a su higuera en resguardo a través de su palabra. Sin embargo, con el tiempo ellos no quisieron oír. Jesús en esta oportunidad habla de esta manera, aun cuando hacía días que había entrado por la ciudad y todo el mundo lo ovacionaba y él venía de hacer milagros y se topa con una higuera rica en bendición hasta sus hojas. Pero ¿qué pasaba? Eran solamente hojas. ¿Qué había pasado con la nación de Israel? Se había vuelto religiosa, se había vuelto costumbrista. Ellos estaban en las 7, el lavamiento de las manos, en el entrar al templo, en hacer sacrificio y nada más que eso. Y se habían olvidado que Dios había hablado a través de Moisés y le había dicho: yo levantaré de entre sus hermanos a un profeta, hablando de Cristo, que les hablará. Si no te oyen a ti, más vale que le oigan a él. Más vale que oigan a este profeta. No estaba hablando de un Jeremías, de un Ezequiel, estaba hablando del mismo Cristo. Y allí aparece en escena Jesús. Hosana al Rey de los judíos, Hosana al que viene en el nombre. Hosana, tiraban palmas. 4 días después estaban diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo, troqueando a Jesús por Barrabás. Entonces yo digo: Señor, tuvieron, Juan 1:11 dice: a los suyos vino, mas los suyos le recibieron. No le recibieron. Búsquenlo, si no, Juan 1:11. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. En el libro de los Hechos, luego vamos a introducirnos ahí, pero ¿sabe qué me detenía? En ver que Israel se había quedado, después que Jesús le dijo, cuando los discípulos le dijeron: ¿qué templo que tenemos? Lo mismo que ahora. Lo único que nos importa es lo físico. Y si no, fíjense en las redes sociales. Tantos de nosotros los predicadores que creemos que a través de ese movimiento de redes sociales vamos a poder hacernos ver cuando el único, verdadero, popular es el Señor. A Él oír. Y sabe que Israel, después de esa palabra, fue echado de su tierra en los 70 años. Dice que Tito destruyó a Israel, no dejó piedra sobre piedra. Fueron todos expulsados de diferentes naciones. Allí se quedaron sin tierra, sin moneda, sin sacerdocio, sin lugar santo, sin lugar santísimo, sin lugar donde ir a sacrificar, sin un lugar donde ir a lavarse las manos, ir a adorar a Dios. Se quedaron sin nada. Pero ¿sabe una cosa? Hasta el día de hoy. Pero un remanente que volvió. Mire, pasaron más de 2000 años de enojo de Dios con Israel, su higuera. Más de 2000 años pasaron. Hasta hace poco, siglos atrás, el mismo Hitler, haciendo daño sobre el pueblo de Israel, matando a sus niños, sus niñas, violando a sus mujeres, matando a sus hombres, igual que allá en aquel tiempo, cuando Tito hizo terrible desmán en Israel, en Jerusalén. Dice que los niños los tiraban y los saeteaban en el aire por no oír la voz de Dios. Y usted me está diciendo, a lo mejor en su cabeza pensará: ¿y por qué esta palabra? ¿No es que todo este mes
¿Es el mes del Espíritu Santo? Pero por supuesto, es el mes del Espíritu Santo. ¿Por qué es que el Espíritu Santo quiere recordarnos? ¿Por qué es que el Espíritu Santo no quiere que nosotros caigamos en la misma variante? Porque tenemos mucho que perder. Si no, mirémonos al espejo de Israel. ¿Cuántos quieren la aprobación de Dios? Amén. Nadie levantó la mano. ¿Cuántos quieren la aprobación de Dios? ¿Alcanza solo con venir a la casa de papá? No, los judíos hacían lo mismo. Es más, hacían más, sacrificaban en el altar. Hacían ayuno, expiación, fiesta de acá del tabernáculo, fiesta de aquello, de lo otro. Hacían lo mismo, pero no afectaban a nadie. Es más, de hecho, que Jesús le dijo a los sacerdotes, escribas y fariseos: vosotros sois sepulcros blanqueados. En otra oportunidad le dice: vosotros poner cargas sobre otros que vosotros no podéis llevar. Eran aquellos que decían: haga esto, haga lo que yo digo, no lo que yo hago. Lo mismo que en este tiempo. Lo mismo que en este tiempo. Somos muy buenos decidores, pero muy pocos hacedores de lo que la voluntad del Eterno quiere que nosotros hagamos. Y dije hagamos, incluyéndome a mí. Los judíos habían sido elegidos. De hecho, después que es crucificado Cristo, se levanta un hombre llamado Pablo, judío entre los judíos. ¿Quién no sabe eso? Súper judío, entre los judíos. Pero Jesús, a través del Espíritu de Dios, lo llama, le habla, lo envía. ¿A dónde? A los judíos. Y les habla. Una y otra y otra y otra vez les habla. ¿Qué pasó allí? No quisieron obedecer. No quisieron oír a la voz del Eterno. No quisieron entender. Pero dice que ahí en el libro de los Hechos, vamos a ver, dice que esta higuera fue quitada. ¿Cuántos saben que fue quitada? Pero un remanente volvió. Y sabe que cuando ese remanente volvió, ¿sabe qué sucedió? Israel no era aquel momento como es hoy. Era un Israel árido, seco, escaso de árboles, no llovía. En el libro de Isaías, capítulo 5, creo, dice que 5:5, dice que el Señor había hablado y dijo que nunca más iba a llover sobre su tierra. Pero cuando, al momento que un remanente de los judíos volvieron a Israel y comenzaron a plantar más de 6.000 árboles en todo el territorio, ¿sabe qué sucedió? 2, 3 días después comenzó a llover. A pesar de que Dios había estado enojado con su higuera, a pesar de que los había expulsado de su tierra, a pesar de que habían levantado sentencia contra ella, aún su amor infinito. Anoche la palabra hablaba acerca del amor infinito de Dios. Aún su amor infinito hizo que volviera a llover en Israel. Y aquellos que le habían vendido un pantano, aquellos pobres judíos que habían vuelto de las naciones, que venían hechos unos pobres, andrajosos y mendigos, le dieron unos pantanos. Total, si esto no sirve para nada. ¿Saben lo que hicieron? Hicieron un hermoso vergel, árboles, una tierra fértil. Era árida, se convirtió en fértil. Había bendición. Extienda su mano. Había bendición sobre su pueblo. A pesar de que el enojo del Eterno había sido tan tremendo, había todavía bendición, no por ellos, sino porque Dios
ama lo que dice y cumple su palabra, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero ¿sabe qué pasa? Volviendo otra vez atrás. Hoy Israel es una nación próspera. Tiene un poderío nuclear bélico tremendo. De ser unos pobres mendigos vagando por todo el mundo entero. Hace muchos años atrás, en esta iglesia, en una escuela dominical, recuerdo, y el Espíritu de Dios me lo está haciendo recordar ahora, en una escuela dominical pasaron una película llamada El Peregrino. Era solo un dibujo. Era un dibujo animado. ¿Sabe de qué se trataba? Yo no sé. No sé por qué me llamó tanto la atención. Pero hoy sí lo sé. Porque ese peregrino se trataba del pueblo de Israel, vagando sin patria, vagando sin país, sin norte, sin sur, sin moneda, sin nada, como le decía recién, hasta que llegó a su tierra. Y una vez más, hoy podemos decir que Israel es un pueblo que, aunque pequeñito, muy pequeñito, en 1948, el 14 de mayo de 1948, por el voto de una nación, de un pueblo, se levantó una ley que lo levantó a Israel como nación. Y hoy es un poderío bélico nuclear, tiene, mire, su policía, no hay como ellos. Y no quiero exaltar, es lo que a la vista nos podemos remitir. Si usted se fija en las modas, ¿quiénes son los que sobresalen? Ellos. ¿Quiénes inventaron muchas cosas dentro de la tecnología? Israel. Esos. Pero aún todavía le falta algo a Israel. El Espíritu de Dios. Pero como son los hijos de papá y ellos no quisieron oír, Pablo es enviado a los judíos y les hablaba y les hablaba y les hablaba. Hechos capítulo 13 versículo 46. Estamos hablando de un Israel que Dios arrancó, pero espérese un poquito. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, fíjese lo que dice y presta atención. He aquí nos volvemos a los gentiles. Y ese olivo, esa higuera que fue arrancada por no oír la voz de Dios, fue cortada. Pero dijo: tengo un plan B, dijo el Señor. Y le dijo al apóstol Pablo: ve y dile, porque sabe lo que hacían los judíos. Pablo predicaba y ellos lo rebatían. Pablo predicaba y ellos le salían al cruce. Y les peleaba y los confrontaba y los querían hacer callar. Pero Pablo y Bernabé con denuedo hablaban la palabra porque estaban llenos del Espíritu Santo. Hasta que el Señor le dijo: basta, no les hables más, porque los deseché. Pero ahora voy a levantar una nueva higuera. Ahora voy a levantar una nueva vid. Ahora voy a elegir un pueblo que sí va a oír mi palabra. Fíjese que tiene la Biblia abierta, el versículo 48. Después que Pablo dijo: ahora me es necesario, porque había muchos judíos allí enojados, que no querían
saber nada con Pablo, cómo se habían vuelto a Jesucristo, quién es este Jesucristo, y decían tantas cosas. Por favor, léalo. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Fíjese lo que hicieron los gentiles, o sea, nosotros no estábamos contemplados para nadie, pero puesto que Israel hicieron oídos sordos y no quisieron oír, está bien, no quieren oír. Pablo, Bernabé, no les hables más. Ahora voy a levantar una nueva higuera. Ahora voy a levantar una nueva vid. Cuando oyeron esto, ¿sabe qué hicieron? Los judíos se enojaron. ¿Y qué hicieron los gentiles? Igual que aquí. Igual que aquí. Yo que usted hasta glorifico a Dios. Yo que usted me he querido de júbilo. Yo que usted me pongo a saltar, a danzar. Yo que usted me pongo a saltar. Yo que usted hago sonar el shofar. Yo que usted grito. Gracias, 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 Señor, porque no estábamos contemplados, pero saliste a nuestro encuentro. Le dijo Jesús a los judíos: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quiso juntarlos como gallina a sus polluelos? Pero no quisiste. Y en otro pasaje dice: mataste a tus profetas y apedreaste a los que te fueron enviados. Mataste a tus profetas y apedreaste a los que te fueron enviados. Pues ahora, Jerusalén, voy a otro pueblo, voy a otro rebaño. Ellos sí querrán oír de mí. Ellos sí querrán saber de mí. Ellos sí me seguirán. Por eso dice: las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Amén. ¿Quién te da testimonio a ti, iglesia? Que estás aquí porque está bueno que estés aquí, sino el Espíritu de Dios. Amén. Que te habló un día, Diego, y te dijo: aquí te quiero. Y un Diego que le gustaba ir a los boliches, qué sé yo, se vino a la casa de papá. Y aunque él no sabía tal vez ni siquiera hablar como decía el pastor, hoy es un predicador. ¿Quién te dijo, Sandro? ¿Quién te dijo a ti que había alguien que estaba llamándote? ¿Quién te dijo, Sandra? En el momento más difícil de tu vida sacaste un papel y te dio una palabra y viniste acá y el Señor te la confirmó. ¿Quién fue sino el Espíritu de Dios? Pero vamos más adelante ahora. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué quieren? ¿Oír el enojo de Dios? No. ¿Oír la aprobación de Dios? Amén. ¿Sabe lo que dijo el Señor con respecto a Israel? Le dijo: oídme, pueblos, escuchad, naciones, la voz de Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos me desecharon. Dijo Dios, enojado, reclamando por algo que había puesto, tesoros que había puesto sobre su nación, y lo desecharon. Los engrandecí, lo hice grande entre las naciones, pero ellos me desecharon. O podemos oír un bien, buen siervo y fiel. ¿Qué quisieras oír? Lo segundo, bien, buen siervo y fiel. ¿Eso quieres oír? Amén. Bien, buen siervo y fiel. Mateo capítulo 25, 21 dice:
bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ahora, entra al gozo de tu Señor. Hay dos cosas para el cual Dios plantó una nueva higuera, una nueva vid, para dar sus mandamientos. Amén. Amén. Para que aceptáramos al Hijo Amén. que Él había enviado, cosa que los judíos no lo aceptaron. De hecho, hasta hoy están esperando al Mesías. Les pasó por delante y no lo vieron. Pero el Espíritu de Dios, ¿sabe qué hizo con nosotros? Nos dijo: Gabriel, ese que viene ahí es el Hijo de Dios. Te conviene recibirlo. ¿Y sabe qué hicimos? Corrimos. Corrimos. Éramos pecadores, irredentos. Éramos hombres y mujeres que no valíamos para nada ni para nadie. Pero el Espíritu de Dios, nuestro fiel amigo Espíritu de Dios, nos dijo, nos convenció de pecado, estás hediondo de pecado, de justicia, pero hay uno que te va a justificar, y de juicio, que si tú lo aceptas. Y corrimos. ¿Sabe para qué nos eligió? Para sal y para luz. Nos dijo, vio que el maestro siempre hablaba en parábola, decía: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal no sirve para salar, es hollado por los hombres y no sirve para nada. Y también dijo: vosotros sois la luz del mundo. Si escondiéramos la luz debajo de un almud, ¿servirá? ¿Alumbrará? Dirá: mirá, ya hay luz entre la oscuridad, vamos, que allí hay luz. No. Pero ¿sabe cuántos de nosotros congregantes que el Señor nos llamó para sal y luz, nos olvidamos para qué Él nos llamó y dejamos de ser sal y dejamos de ser luz y ya no sanamos a nadie y ya no alumbramos a nadie porque estamos tan cómodos, porque podemos decir cosas y no hacer lo que decimos que debemos hacer? Mas Dios en esta tarde, en esta noche, a través de su Espíritu Santo, nos quiere decir a nosotros, su iglesia: despiértate, despiértate, despiértate. Yo te he levantado para que alumbre, yo te he levantado para que sales. Si no eres capaz de alumbrar, no sirve. Si no eres capaz de sanar, no sirve. Pero yo en esta noche puedo hacer que tú sirvas. No basta solamente con venir a la casa del Señor. Afecta a alguien, afecta a tu vecino, afecta a tu hermano, afecta a alguien del vecindario, pero afecta a aquel que no ha conocido aún y que muchos se pierden porque estamos tan cómodos sentados en una silla que nos da flojera ir y decirle: levántate. Hay un Dios que ha enviado a su Hijo a morir en la cruz para que tú tengas vida y vida eterna. Y esto es cíclico. Nos sorprendemos de Israel, pero estamos cayendo en la misma variante. Estamos cayendo en la misma variante. Hoy fíjese, googlee o busque por internet. Predicadores, evangelistas, profetas. Y ahora están amainando un poco, pero hubo un tiempo que hasta guardaespaldas tenían. Ahora están amainando un poco, creo, por lo menos acá, no sé, en otras partes del mundo. Hasta guardaespaldas tenían. ¿Guardaespaldas de qué? ¿Guardaespaldas para qué? Tenemos ángeles. Si tenemos, mire, unos guardaespaldas que si usted lo pudiera ver en este preciso instante, que están atrás mío, usted se sorprendería de lo que tiene atrás tuyo, Pastor Daniel. Imponente. Atrévete, Satanás, a tocarlo, no vas a poder.
Pero estamos tan mirándonos a nosotros mismos al ombligo que no podemos. Anoche hacía una comparación en el pastor, pues estuvo tremenda la palabra, pastor, anoche. Dice, ¿por qué se apaga la luz? Porque hubo una pastora que vino y iba a apagar la luz y nos dejó a todos medio en tinieblas. Pero después se dio cuenta y la volvió a prender. ¿Qué es esto? Acción. El viñador le dijo al dueño de la vid, le dijo, déjalo todavía este año. El dueño de la vid es Dios. El viñador es Jesucristo. La higuera es Israel. Le dijo, déjalo todavía este año. Le dio tiempo de gracia todavía a Israel. Le dio tiempo de gracia como a nosotros. Amén. Nos dice, si no cortara aquellos días, ninguna carne sería salva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos requete flojotes. Porque estamos bien como estamos, re cómodos. Qué bueno que está re cómodo, pastor. ¿Y sabe qué? El Señor nos está diciendo, a mí, a usted no le dice nada, se me dice a mí. Dejate de embromar y ponete a trabajar. Dejate de decir lo que tenés que hacer y no lo haces, hacelo. Prendí la luz. ¿Qué era lo que nos decía anoche la palabra? Provocar avivamiento. Provocalo. ¿Cómo lo voy a provocar? Haciendo lo que otros no quieren hacer. Una vez hace mucho tiempo les decía, ¿cómo es el avivamiento? Es algo que uno hace loco y que el Espíritu de Dios toma la locura que pone Él en tu corazón. Y recuerdo, y le contaba a los hermanos, que una pastora en un lugar, la iglesia habían pocos y cada vez habían menos y cada vez habían menos y de repente abrió la iglesia y no vino nadie al culto. Uno estaba en el río, era verano, pastor. Uno estaba en el río, otros estaban comiéndose un asado, otros tenían un cumpleaños, otros tenían un 15, otros tenían un aniversario. Todos tenían algo para hacer y nadie fue a la casa del Señor. Y el Espíritu de Dios le dijo a la pastora, metele candado a la puerta de la iglesia. El pastor le dice, Señor, ¿cómo voy a meter candado? ¿Alguien puede venir? Metele candado a la puerta de la iglesia. Le metió candado a la puerta de la iglesia. Sacá una de esas sillas vacías que tenés por ahí. Sacó una de las sillas vacías. ¿Y ahora qué hago? Ya tengo la silla. Ya tengo la silla. ¿Qué hago ahora? Y el Señor no le contestaba. Tenía la silla. La pastora le decía, ¿qué voy a hacer ahora con la silla vacía? ¿Para qué me sirve? Es una más dentro de la iglesia. A veces somos eso, uno más dentro de la iglesia. Pero el Señor dijo, esa silla. El Señor dijo, este varón, esta mujer, este joven, este hombre, aquel varón. Dice que agarró una silla. Y dice, ahora salí afuera. Dijo, Señor, ¿me querrá sacar a tomar aire afuera? Y se fue afuera de la puerta de la iglesia y se sentó, se iba a sentar. Le dijo, un momentito, no te dije que te sentaras, te dije que fueras afuera con la silla. Bueno, amén, Señor, voy afuera con la silla. Cerró el candado, la puerta de la iglesia y le dijo, ahora comenzá a gritar y comenzá a correr. ¿Qué? Comenzá a gritar y comenzá a correr. ¿Y qué grito? Lo que quieras, pero grita y correr. Se fue la loca de la cuadra. Se fue a gritar por ahí. Pasó cerca de un Ricardo que estaba, a veces se pone a jugar con las cosas de la iglesia. Y se fue la loca por ahí a correr, a gritar. Y cuando llegó a un lugar, dice, pensaría la pastora, ¿hasta cuánto me va a tener así el Señor? Y de repente llegó a un lugar y le dijo, detente aquí. Aquí, Señor, sí, detente aquí. Ahora, subite arriba de la iglesia. Y si fuera la hermana Alicia Valenzuela, yo y se subió arriba de la silla de la iglesia, en medio de la, no sé, una calle por allá. ¿Y ahora qué hago? Y comenzó a predicar, le dijo. Y empezó a predicar la pastora. ¿Sabe cuántos se convirtieron? Cientos de personas se convirtieron. Cientos de personas. ¿No querés venir más a la iglesia? No vengas. No le haces un favor a Dios.
No le haces un favor a Dios ni al pastor, ni a la pastora Julia que viene siempre y se siente y canta. No le haces un favor a la pastora Ruth, ni al hermano Gabriel que desinfla los pulmones tocando el shofar. No le haces un favor al hermano Eric que pasa la música. No le haces un favor al pastor Nicolás que está filmando. No le haces un favor a nadie. Si vos venís a la casa del Señor, es porque querés instruirte, porque querés salir afuera como esa pastora media loca y comenzó a predicar y cientos se reconciliaron con Dios y otros tantos conocieron al Señor y hasta milagros lo vieron. Pero esta higuera o esta vid está perdiendo, y no estoy hablando solamente del ministerio bajo el fuego de la unción. Dios dijo que Él iba a provocar un avivamiento, pero el avivamiento empieza por mí. Por ahí otra sierva orando vio una visión desde el sur, y cuando el pastor contaba esto del profeta, del profeta Harrigan, que decía que desde el sur vendría un avivamiento, se me vino la visión de esta profeta, de esta hermana Polalco, que estaba orando por el ministerio bajo la unción. Dice que vio como un torbellino de fuego y que decía bajo el fuego de la unción y recorría de norte a sur la Argentina. Pero yo me voy a quedar con esa visión. Yo me voy a quedar con la palabra profética que el siervo soltó. Yo tengo que hacer lo que nadie puede hacer. Tengo que salir y predicar. El Señor le habló al pastor y le dijo: salí a las bardas y hacé sonar el shofar. Y él le dijo: Señor, yo no sé hacer sonar el shofar. Y le dijo: hacé sonar en lo profético. Lo que no es de fe es pecado. Amén, Señor. Gabriel a subir a la barda. Allá la familia, los pastores, Néstor, Julia y los pastores Mesa y todos los que quieran acompañar, estamos subiendo. Y por allá tocó a otro y le dijo: son 7 días. O sea, son 7 veces. Y al terminar las 7 veces, Dios va a hacer algo. Por allá, otro loco más, un profeta también dijo: son 7 veces. Y ya llevamos 5 veces. Faltan 2 semanas. Y el viernes pasado subimos arriba. Decía: pero el shofar, nadie lo conoce. ¿Qué lo vas a hacer sonar? ¿Quién te va a oír? ¿Y quién te dijo que esto para que oyera el hombre que estaba abajo? ¿Quién te dijo eso? ¿No será que Dios está queriendo romper en lo espiritual estructuras de décadas, de años, de tanto tiempo que está allí y que no nos deja avanzar? Un espíritu religioso, un espíritu conformista, un espíritu de depresión, un espíritu que nos encerra bajo 4 paredes y no nos deja ver que la visión del Señor es otra. Son 7 veces, le dijo. Y el viernes pasado, al sonar el shofar, el siervo sintió que algo se rompió. Y yo no sé qué va a pasar la última vez que se haga sonar el shofar. Yo no sé. Porque en esta ocasión no llevamos equipo de audio, no llevamos equipo electrógeno, no salimos a todos los barrios, pero salimos con el shofar y sabemos que Dios está intentando hablarle al corazón de su iglesia, despertándolo para último y gran avivamiento. Amén. Está queriendo sacudirte y decirte: despierta. Viene el último y gran avivamiento, y cabezón, te lo vas a perder. Cabezona está tan ocupada. No, yo tengo que criar a mi hijo, no, yo tengo que cuidar a mi hija, no, yo tengo que hacer aquello, lo otro, más allá y más acá. Te lo vas a perder. No sea cosa. Sabemos que en breve el Señor viene a buscar a su iglesia. ¿Cuándo? El día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre. No sea cosa que un día diga:
Bueno, hoy me siento tan bien, hoy voy a ir a la iglesia porque dejé todo organizado, todo ordenado, no tengo nada para hacer, entonces la sobra, vamos a la iglesia. Y llegaste acá con una hermana que habíamos salido a predicar a la barda, dejamos las luces prendidas, la cortina corrida, las sillas puestas porque habíamos tenido culto en la mañana, y viene por acá la hermana y mira por la ventana, las luces prendidas, las sillas puestas, y dijo, ¿por qué? Ya son las 8, ¿y por qué no hay nadie? No, era las 7:30 y era a las 7 punto, ¿por qué no hay nadie? Y llegó y golpeó la puerta, nadie atendió, golpeó de vuelta, nadie atendió, y ahí en la vereda dijo, ¡guau! Vino el Señor y me quedé. ¿Será que nos tenga que pasar ese susto? ¿Será que nos tenga que pasar ese susto, iglesia? Mire cuántas sillas vacías hay. Siempre tenemos algo para hacer. Siempre tenemos un compromiso más importante. Siempre tenemos algo para hacer. Pero iglesia, despiértese. Me dice a mí, no sé a usted. Despertate, Nancy, dejate de buscar tantas cosas para hacer. Como le dijo a las amigas, ¿no? Marta y María. Una le dijo, maestro, no te incomoda, mirá, y ella sentada y escuchándote y yo poniendo la mesa. Y le dijo, deja tus ocupaciones, porque esta eligió lo mejor, sentarse a mis pies. Elige la mejor ocupación, sentarte a los pies. Cantamos una alabanza de oración. A sus pies arde mi corazón, a sus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me rescataste, me acercaste a tu presencia. ¿Me qué? Eso está por hacer papá. Elige ahora. Elige ahora. A los hermanos que también están escuchando. Es un gozo saber que el Señor nos eligió sin ser nada, ni ser nadie, porque su objetivo principal era Israel. Pero lo suyo vino y ellos no le recibieron. Dijo, voy a otros. Ellos sí me van a oír. Tú sí le vas a oír. Escucha, pastor. Estás detenido hace mucho tiempo. Escucha el silbido del pastor que te llama. Ahora es el tiempo. Porque ahora es el tiempo que te levanta. Pastora, que estás escuchando. Hermano encargado de jóvenes que te quedaste por no sé qué cosa y estás detenido. Y que vas a ver este mensaje. Ahora es el tiempo. Iglesia, ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. No espere escuchar el disgusto de papá que diga, oigan naciones, reino, escuchen a Jehová su Dios, que tengo algo que decir contra esto, mis hijos. Los engrandecí, les puse un buen nombre, pero ellos me desecharon. Yo no quiero oír eso. O que me diga apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora es el decir al hermano que está a su lado, ahora es el tiempo. Jesús sacudía a Paola, Paola sacudía a tu hermana, sacudila por favor, sacudila, despertate. De verdad, despertate. No hay nada, no hay dinero en el mundo, no hay joyas, perlas preciosas en el mundo que te robe a ti lo que tú tienes dado de Dios, que es la salvación. Muchos tienen mucho dinero y se mueren por una X enfermedad y su dinero quedó nada. Tú tienes algo más preciado. Todos los que estamos aquí, Sandra, mi hermano Leonardo, pastores, mi hermana que vino, después de mucho tiempo la veo, ella es del Club de los Abuelos Ayú, y me sorprendió, hoy llegó, solita llegó. ¿Tendrá Dios algo para ella? Amén.
Y ella podrá decir, yo creo que soy muy anciana, pero no hay edad para el Señor. Póngase de pie. Compromiso. Decirle compromiso. Compromiso. ¿Alguien quiere un compromiso con el Señor, pero de verdad? No juguete, de verdad. ¿En qué consiste este compromiso? Oír su palabra, hacer la carne propia, ser luz, ser sal. Eso es lo que Él quiere. Ya no queda tiempo, iglesia. Cierren sus ojos. Los que quieran compromiso, levanten